Bueno, vamos a ver el tema de plano cartesiano. Vamos a ver el tema de plano cartesiano. Vamos a ver. Entonces, vamos a introducir lo que es este plano, el plano cartesiano. Vamos a ver una pequeña reseña histórica. Entonces, dice aquí, René Descartes, retomando los trabajos previos de Pappus, Euclides y Apollonius, introdujo el sistema de coordenadas rectangulares, mejor conocido como plano cartesiano, que es este que está aquí. Vamos, copien la figura, copien esto y ahorita explico más. Aún es decir, entonces René Descartes dedujo este sistema de coordenadas retomando viejos trabajos. Es decir, siempre eso es lo que hace un científico, una persona que lanza una nueva teoría. Se debe basar en trabajos previos. Sí, también se le debe a los trabajos anteriores. En este caso, Pappus, Euclides y Apollonius, que eran filósofos griegos. Bueno, copienlo. Bueno, si ya lo copiaron, dice: consistente, es decir, el plano cartesiano es consistente, o más bien consiste en dos rectas perpendiculares que se intersectan en un punto llamado origen. La línea horizontal le llamaremos eje X y a la línea vertical se nombrará eje Y. Es decir, dos rectas perpendiculares, ¿cuáles son? Aquellas que hacen un ángulo de 90 grados entre ellos. Pues sí, ¿no? Entre ellos hacen un ángulo de 90 grados. Es esta línea horizontal intersectada con esta línea vertical. El punto de intersección es este rojo de acá. Y a ese se le va a llamar origen. Es lo que dice acá. Bueno, y a la línea horizontal se le llamará eje X y a la línea vertical eje Y. Así es como generalmente se les nombra. Bueno, dice, Descartes decía, todo problema en geometría puede ser reducido a tales términos que para su construcción solamente necesitamos conocer la longitud de ciertas líneas rectas. A ver, copien esto. Esto nos lleva al siguiente tema. O al siguiente subtema. A ver, copienlo. Pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron. Bueno, y ahí está. Entonces esto nos lleva a lo siguiente. Todo punto en el plano cartesiano se puede representar por parejas ordenadas. Es lo que dice acá. Escriban. Todo punto en el plano cartesiano se puede representar con una distancia horizontal, coordenada X, y una distancia vertical, coordenada Y. A ver, copien esto y ahorita explico. Pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya copiaron, vamos a ver lo siguiente. Bueno, entonces y agreguen. Entonces vamos a ver lo siguiente. Todo punto, agréguenle a lo anterior que escribieron. Todo punto en el plano cartesiano se representa por parejas ordenadas, donde el primer elemento de la pareja ordenada en el primer elemento de la pareja ordenada se encuentra la coordenada X, la coordenada más bien horizontal, y en el segundo elemento se encuentra la coordenada
vertical. A ver, copien esto, copienlo. Bueno, entonces si ya copiaron, bueno, vamos a lo siguiente, miren. Todo lo que dije, todo lo que se copió anteriormente se va a ver aquí. Por ejemplo, miren, este punto que voy a poner a continuación, ese punto A, ¿qué coordenadas va a tener? Miren, para saber sus coordenadas vamos a dibujar dos líneas rectas. Una línea recta horizontal, de tal manera que esta línea horizontal intersecte al eje vertical. Y ahora vamos a dibujar una línea vertical, de tal manera que intersecte al eje horizontal o al eje X. Recuerden que el horizontal es el eje X y el vertical el eje Y. Bueno, entonces dibujo estas dos líneas, horizontal y vertical, de tal manera que intersecten a los ejes coordenados. Entonces aquí claramente este punto A, esta línea vertical, ¿en dónde intersectó al eje horizontal, al eje X? ¿En dónde? En el 3. En el 3 lo intersectó. Y esta línea horizontal, ¿en dónde intersectó al eje Y, a este eje? En el 2. Entonces esto nos indica que sus coordenadas ¿cuáles son? Bueno, ¿cómo se van a escribir? Como dije anteriormente, todo punto en el plano cartesiano se representa por parejas ordenadas, es decir, como en el anterior, A, B, así se van a escribir. Y dije que en el primer elemento va a ir la coordenada X. La coordenada X es donde intersectó con el eje X, con el eje horizontal. ¿Dónde interceptó esta línea al eje X? En el 3. Así que el primer elemento va a ser 3. Después, el segundo elemento va a ser el que le sigue después de la coma, va a ser la coordenada Y. ¿Cuál es la coordenada Y? ¿Dónde intersecta con el eje vertical, con el eje Y? ¿En dónde interceptó esta línea? En el 2. Ahí está. Entonces, estas son sus coordenadas. Este punto A tiene coordenadas 3,2. Bueno, entonces estas son las coordenadas de este punto, van a ser 3,2. A esto se refería Descartes con que se necesitaban conocer la distancia o la longitud de ciertas líneas rectas. Es decir, la longitud de esta línea recta, de esta de acá, ¿cuánto es? Es 3. Y la de vertical, ¿cuánto es? Es 2. Ahí está. Así es como nos damos cuenta cuál es la longitud de esas líneas rectas. Bueno, el punto es que para saber las coordenadas de cualquier punto, vemos en dónde intersecta con el eje horizontal. Y ponemos estas líneas para saber en dónde intersecta. Entonces aquí intersectaría con el 3. Y luego acá, y esta sería su coordenada X, sería 3, porque ahí es donde intersectó con el eje X, con el eje horizontal. Ahora, ¿en dónde intersecta con el eje Y? En el 2. Entonces por eso el segundo elemento va a ser 2. Va a ser 3,2. Y se escriben como parejas ordenadas, como en el video anterior. Bueno, copien. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a dibujar un punto ahora en este cuadrante. Vamos a ver este punto, ese punto D. Vamos a averiguar cuáles son sus coordenadas. Entonces para averiguar cuáles son sus coordenadas, dibujamos estas líneas, horizontal y vertical. Ahí está. Ahí está. Entonces con esta información ya podemos saber cuáles son las coordenadas de este punto D. Vamos a ver. La coordenada X, ¿cuál va a ser? Pues va a ser aquí donde intersectó con el eje X. ¿En dónde intersectó? En el -4. Entonces ese punto va a tener coordenada -4 en X. Ahí está. Luego, en el segundo elemento, ¿cuál va a ser? Es donde intersecta con el eje Y. ¿En dónde intersecta? En el 3. Ahí está. Así que su coordenada va a ser
3 en Y. Ahí está, siempre va a ser así, primero la coordenada X y después la coordenada Y. Intersectó en el eje X en el -4, así que esa es su coordenada en X. Intersectó al eje Y en 3, así que esa es su coordenada en Y. Y así va en ese orden, primero X y después Y. Primero la horizontal y después la vertical. Ahí está. Entonces estas son las coordenadas del punto D. A ver, copienlo tal y como lo tengo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, este de acá. Este punto de acá. A ver, este de acá. Ahora, este de acá. Ahí está ese punto G. Este punto G, ¿qué coordenadas tiene? Pues vamos a dibujar de igual manera las coordenadas horizontal y vertical. Vamos a ver. Entonces, dibujo esta línea vertical para saber en dónde intersecta con el eje horizontal, con el eje X. Y ahora dibujo esta línea para saber en dónde intersecta al eje Y, al eje vertical. Bueno, ya con esta información ya podemos conocer cuáles son sus coordenadas. Vamos a ver. Este punto G, ¿cuál es su coordenada X? Aquí me lo dice esta línea. En -5 es su coordenada X. Va a ser -5 primero, porque siempre va a la horizontal primero la X. Coma, y luego ya pongo su coordenada en Y. ¿Cuál es su coordenada en Y? Va a ser -3. Ahí está, porque es donde intersectó al eje vertical en el -3. Así, de esta manera, así es como se encuentran las coordenadas de cualquier punto en el plano cartesiano. Debemos para averiguar cuáles son las coordenadas de cualquier punto en el plano cartesiano, hay que ver cuál es su coordenada horizontal y cuál es su coordenada vertical. Bueno, ya esta pareja ordenada, a esto que puse 3,2 o -4,3 o -5,3, se les llama coordenadas. A eso es que se les llama coordenadas. Sí, a eso es que se le llama coordenadas. Entonces, de igual manera, vamos a dibujar las coordenadas, o bueno, vamos a averiguar cuáles son las coordenadas del punto J. Bueno, entonces, para saber las coordenadas del punto J, pues de igual manera voy a dibujar estas líneas horizontal y vertical, o esta línea vertical y esta horizontal. Bueno, y vamos a averiguar en dónde intersecta, en qué puntos intersecta a cada eje, al eje X y al eje Y. Bueno, este punto J intersecta al eje X en 4. Y después intersecta al eje Y en donde, en -2. Ahí está, así que esas van a ser sus coordenadas. 4, -2. ¿Sí se entendió? Ahí está, entonces así, de esta manera, podemos averiguar cuáles son las coordenadas de cualquier punto en el plano cartesiano. A ver, cópienlo. Bueno, entonces noten que cuáles son las características de cada cuadrante. Es decir, miren, que al intersectar la línea horizontal con la línea vertical, claramente se hacen 4 secciones, ¿no? 4. Sería esta de aquí, a ver, aquí con este lo... Sería este cuadrante, este segundo cuadrante, este el tercer cuadrante, y este sería el cuarto cuadrante. Así se enumeran. Así como puse aquí, así como viene en la figura. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, ¿y cuál es la característica de cada cuadrante? Noten que en el primer cuadrante, este de acá, ambas coordenadas X y Y son positivas. Pues sí, ¿no? Cualquier punto acá va a ser positivo. Y cualquier punto acá va a ser como también positivo. Entonces en el primer cuadrante los puntos van a ser ambos positivos. Ambos puntos van a ser positivos. Entonces va a ser 3,2. Bueno, cualquier punto. Por ejemplo, este punto de acá que estoy señalando con el ratón. ¿Qué coordenadas tendría? 6 positivo y 3 positivo. Ahí está. Es 6, como se mueve a la derecha,
es positivo en el sentido del eje X. Cuando te mueves a la derecha, eso es positivo. Y en el sentido del eje Y, cuando te mueves para arriba, es positivo. Así que en el primer cuadrante, como que te mueves para la derecha y para arriba, bueno, entonces ambos son positivos. En el segundo cuadrante, su característica es que uno es negativo y el otro es positivo. Es decir, como te mueves a la izquierda, en el sentido del eje horizontal, del eje X, eso es moverte negativamente. Ahí está. Entonces, como se movió a la izquierda, la coordenada X salió negativa. Pero como subió, entonces la coordenada Y es positiva. Así que esta es la característica del segundo cuadrante. La coordenada X es negativa y la coordenada Y es positiva. Así, de esta manera. En el tercer cuadrante, ambos puntos, ambas coordenadas, ¿cómo son? Negativas, ¿no? Ambos son negativos porque te mueves a la izquierda y para abajo. Entonces por eso ambos son negativos. En el primer cuadrante, como te movías a la derecha y después hacia arriba, ambos son positivos. Pero en el tercer cuadrante es al revés. Es sentido completamente contrario, para la izquierda y después para abajo. Entonces por eso ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, noten, el primero es positivo y el segundo es negativo. La coordenada X es positiva y la coordenada Y, ¿cómo es? Negativa. Es porque te mueves a la derecha y después para abajo. Moverte para la derecha te va a dar signo positivo. Ahí está, pues son números positivos. Y moverte para abajo nos dará un número negativo. Bueno, entonces esa es la característica. Si quieren lo ponemos acá. En el primer cuadrante, ambos puntos son positivos. Ahí está, pónganlo en grande aquí. Bueno, lo voy a poner con el lápiz mejor. En el primer cuadrante, ambos puntos van a tener signo positivo. En el segundo cuadrante, la coordenada X va a ser negativa y la coordenada Y va a ser positiva. En el tercer cuadrante, la coordenada X va a ser negativa y la coordenada Y va a ser negativa. Ambos van a ser negativos. Y en el cuarto cuadrante, el primero es positivo y el segundo va a ser negativo. Así, de esta manera, así. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video.